el tema que nos trae el día de hoy, voy a minimizar esto, es el estudio de las construcciones tradicionales, como bien lo dijo probablemente que me introdujo, que son las construcciones básicamente conocidas como pircas que tenemos en nuestras zonas, ¿no? En nuestras ciudades, en las laderas de las ciudades, perdón, en las laderas de las zonas que rodean nuestras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Lima. Bueno, como un antecedente, nosotros sabemos que la ocupación de laderas, incluso muy empinadas, ¿no? Como se ve en la figura, fue solucionada de manera adecuada, con técnicas ancestrales, que utilizaron muros que inclusive podemos ver hasta ahora. En estos muros que denominamos pircas, pues porque es una palabra quechua, ¿no? Que significa justamente muro, en la literatura técnica, ingeniería, se conoce como dry stone walls, que son paredes, ¿no? De piedra con junta seca, es decir, que no tienen ningún mortero que una las distintas unidades. Cuando estos muros están sosteniendo un terreno, como el que se ve en la figura en estas terrazas, pues se conoce como dry stone retaining walls o muros de retención de piedra con junta seca, ¿no? Lamentablemente en la ocupación, ¿no? Que en estas últimas décadas, últimos años ha venido sucediendo en nuestras ciudades, ¿no? La ocupación informal, ha utilizado estas pircas, pero no se ve la técnica, ¿no? No se ve una técnica, no se ve una tradición, y lo que vemos más bien es un desorden, una incertidumbre. No sabemos tampoco si estas pircas pueden resistir los sismos. Esta figura, esta foto que muestro aquí es una imagen, ¿no? Del sector El Progreso, denominado El Progreso, en el distrito de Caraballo. Las pircas, como dije, son muros de piedra sin tallar, ¿no? Simplemente con cincel y comba se parte de la zona misma en donde se va a construir las terrazas. Como son de retención, estas se rellenan con material para que pueda nivelarse el terreno y construir la vivienda que está aquí encima. La estabilidad de estas estructuras se fundamenta en la gravedad, ¿no? En su peso, y en la trabazón mecánica que se produce debido a la irregularidad, ¿no? Y a la fricción que hay entre las piedras. Algunas escenas, ¿no? de también cómo se viene construyendo. Hay algunas pircas que podemos ver aquí, que son piedras muy grandes, otras que sí tienen piedras redondeadas, otras que tienen una configuración más prismática, ¿no? Dependiendo de cómo cortan la piedra, dependiendo del maestro que realiza esta obra. Durante el último sismo de la semana pasada, tuvimos varias estructuras o varias de estos muros pircas que fallaron, ¿no? Que colapsaron, se vinieron abajo y dejaron a las viviendas, ¿no? Sin terreno donde apoyar. Entonces, esta vivienda ha quedado en una situación de casi colapso, ¿no? Que le han puesto un puntal para evitar su colapso, entonces está inservible, ¿no? Esta familia pues ya no puede ocupar, obviamente, esta vivienda. Igualmente tenemos el riesgo, ¿no? De que estos bloques de piedra, que pueden llegar a ser hasta de 60 centímetros, 40, 50 centímetros, caen, ¿no? Por la acción de la gravedad y afectan a la vivienda que está abajo, ¿no? Porque como ya hemos visto, este es un sistema de terrazas que se va haciendo cada vez más riesgoso a medida que crece más. Esta es la forma de las piedras que, bueno, hemos podido apreciar en este último sismo, ¿no? Aquí está
un pantallazo del programa de donde sacamos la imagen. Bueno, con estos antecedentes les quiero comentar los resultados de este proyecto que fue financiado por el Fondesit, ¿no? Y quiero mostrar algunos resultados de los ensayos que hemos hecho, pero también quiero que esto sea una charla que sensibilice, ¿no?, sobre el riesgo en el que están millones de familias, no solamente en la ciudad de Lima, sino también en otras ciudades. Bueno, básicamente lo que quiero mostrar es el estado del arte, ¿no?, decir qué cosas son las pircas, hacer un poco más, un análisis más profundo. Luego les voy a mostrar los ensayos en laboratorio que hemos hecho, ¿no?, en la fase experimental, y algo también de los modelos numéricos para poder entender cómo es que se desempeñan estas estructuras ante las cargas sísmicas, ante las posibles cargas sísmicas, y finalmente terminaré con una discusión, ¿no?, que tiene que ver con los factores económicos, de sostenibilidad, etc. Bueno, los muros de retención de piedra se han utilizado desde tiempos inmemoriales en varias partes del mundo. Ahí podemos apreciar un mapa de en dónde actualmente se utilizan este tipo de estructuras, ¿no? Obviamente está Sudamérica, pero también está Europa, tenemos construcciones históricas, África, Asia. Los propósitos principales son de infraestructura, como se ve en la figura de arriba, ¿no?, una carretera en el Reino Unido, una altura de casi 3 metros. También se ha utilizado en agricultura, pues no solamente tenemos acá en Sudamérica, sino también en Asia, se tiene tradición ancestral del uso de estos muros. Y finalmente la habilitación de terrenos urbanos, ¿no?, que son las pircas que conocemos donde las personas ponen sus viviendas, ¿no? Esto no solamente ocurre en la ciudad de Lima, sino también en otras ciudades de Sudamérica. Las construcciones de piedra fueron declaradas en el año 2018, la técnica, ¿no?, de construcción, como un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿sí? Entonces, en Europa sí se están haciendo muchos estudios porque se quiere conservar esta técnica, ¿no? No se construye en la actualidad, sino que son construcciones patrimoniales. Bueno, hay algunas características que nosotros hemos recopilado, ¿no?, para comparar con la construcción tradicional que se realiza aquí en la actualidad por los maestros pirqueros, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje de vacíos de 15% a 25%. El porcentaje de vacío es un buen parámetro para determinar, ¿no?, la calidad de la construcción. Y bueno, como dijimos, en Europa se construye, o se encuentran hasta 10 metros, se han encontrado algunas construcciones, y bueno, también es que es una zona no sísmica, ¿no?, en zonas no sísmicas. Una cosa importante de la técnica constructiva cuando se levanta el muro es la colocación de piedras transversales que vayan de un lado al otro del muro, como esta que se ve aquí en esta figura, y a la cual denominamos through stone, ¿no?, una piedra que atraviesa. Entonces, los códigos o las guías internacionales dicen que deben tener una separación máxima de 2 pies, que es como 60 centímetros, tanto en la dirección vertical como horizontal. Además, también indica que debe haber una trabazón, ¿no? No debe haber esta especie de línea de falla, ¿no?, o como lo llaman en inglés, running joint, o sea, junta que se corre, ¿no?, para que garantizar la estabilidad de las pircas. Entonces, todas estas recomendaciones vienen dadas del continente europeo y de Estados Unidos. También tenemos un estudio, ¿no?, en donde efectivamente se aprecia la necesidad de colocar estos elementos de through stone, y mientras más through stone, pues mejor, ¿no?, mejor comportamiento y mayor resistencia de la pirca. En el Perú también, ¿no?, tenemos varias zonas en donde se utilizan las pircas para fines agrícolas. Por ejemplo, en este mapa, ¿no?, podemos ver
que básicamente en la zona sur hay un porcentaje importante, de los cuales 51% todavía se mantiene en uso a la actualidad. Entonces tenemos una oportunidad de recuperar algunas andenes, algunas pircas, para el uso de la agricultura. Esto ha sido estudiado, ¿no?, desde el punto de vista técnico de la agricultura, para poder trabajar bien los cultivos, trabajar, ¿no?, desde ese punto de vista, pero no hay estudios que lo analicen desde el punto de vista ingenieril, ¿no?, desde el punto de vista de fuerzas, de la mecánica que opera en estas estructuras. Con base en estudios y visitas, ¿no?, hay que agradecer también a la ONG Soluciones Prácticas, quienes han hecho un levantamiento de cerca o más de 1000 pircas, ¿no?, para caracterizar la altura, el tipo de roca utilizada, ¿no?, los tipos de piedra. Y bueno, básicamente el 93%, como dice ahí, es del bloque, ¿no? Las pircas son del tipo de bloque angular, ¿no?, como la que se ve ahí en la imagen a la izquierda superior. Aquí vemos dos tipos de piedra, ¿no?, utilizada, y yo, como hipótesis, ¿no?, tuvimos que esta que está a la izquierda, ¿no?, con bloques angulosos y que se ve que está bien aglomerado, pues tiene una técnica mucho mejor que aquí del de la derecha, en donde son más bien como bloques redondeados, ¿no?, y se ve una mayor separación en las juntas, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos la oportunidad en este proyecto de contactar a los maestros que realizan estas pircas, ¿no?, y los llevamos a nuestros laboratorios para que ellos repliquen esa técnica en la construcción de nuestros especímenes y podamos nosotros averiguar cuál es la capacidad real, ¿no?, de estos muros. Hay algunas normativas, guías, digamos, por ejemplo, esta de la Municipalidad de Lima, ¿no?, que en el 2013 indicó que la máxima altura para las pircas debía ser de 1 metro. Como vemos en las figuras, en las imágenes, ¿no?, hay esta altura se sobrepasa, ¿no?, y siendo las alturas típicas entre 1 metro y 2 metros, ¿sí? Bueno, el tema de la construcción es los maestros pirqueros, ¿no?, que les comentaba, ellos están orgullosos de su técnica y sí tienen una técnica que han aprendido de manera oral, digamos, ¿no?, de generación en generación. Por ejemplo, ¿no?, tienen una técnica en donde ellos colocan las piedras más grandes en las caras y el ripio o las piedras más chiquitas al centro. Luego también, ¿no?, saben que tienen que intercalar las piedras, como se ve en la foto del centro, ¿no?, para evitar, ¿no?, tener justamente dos caras separadas. Entonces tratan de tener elementos unos encima del otro, ¿no?, traslapados en la sección transversal. Aquí en la figura de la derecha inferior vemos el uso de las piedras transversales, ¿no?, que dijimos que son una pieza fundamental para garantizar la integridad de la sección durante pues, las cargas que va a tener la estructura durante su vida útil. Sin embargo, no existe, ¿no?, un lineamiento. Ellos colocan, bueno, las piedras donde ven que puede estar o al sentimiento. No existe una normativa, una guía que les diga cada cuánto deben poner estos elementos. Luego, al final, para garantizar más la no rotación de estas rocas, ¿no?, de estos elementos, pues ellos añaden a manera de cuña unas piedras al final para justamente que esta estructura quede más estable, ¿no? La idea es que la estructura va a ser estable mientras que mantenga su integridad, se trabaje como una unidad y eso se logra evitando que los bloques se muevan y roten, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas técnicas que
podrían ser mejoradas, podría haber una capacitación un poco más organizada para estos maestros. Hicimos dos tipos de ensayo. Primero, trabajamos con unos especímenes a escala reducida, que son los que ven ahí, unos bloques muy regulares, después con unas piedras. Y para eso hicimos un equipo de mesa inclinable muy económico, de madera, que es el que se ve aquí en las fotos de arriba, ¿no? Ahí pudimos apreciar, ¿no?, el efecto de cómo se voltean. Perdón, antes que nada me estaba pasando. Esta mesa inclinable, ¿no?, lo que hace es generar unas fuerzas en la estructura que son, llamamos, fuera de su plano, ¿no? Que son las que simularían una fuerza sísmica, ¿no?, o una fuerza de un relleno que esté atrás en esta parte de atrás del muro. Entonces, cuando inclinamos la mesa, ¿no?, vamos inclinándola de poco a poco, con un protocolo, ¿no? Y luego, cuando falla, pues medimos el ángulo máximo, ¿no?, de la falla. La falla acá se ve, por ejemplo, cómo se está girando esta parte de arriba, ¿no?, que con un ángulo, y aquí finalmente cae, ¿no? Podemos ver aquí que no tenemos restricciones laterales, pero pues el muro a veces falla uniformemente, o a veces pues comienza por una parte y después jala al resto, ¿no? Esto es lo que se conoce como el efecto de la catenaria, ¿no?, donde a pesar de no tener mortero o algún elemento, ¿no?, que genere una tracción, pues existe una tracción ficticia debido a la fricción que hay entre las caras. Están los ángulos. Bueno, también hicimos ensayos a escala natural, en una mesa más grande, accionada con pistones y con un tablero electrónico, que es el que se ve aquí a la derecha. Este de aquí es un espécimen que fue construido, como les dije, por los maestros pirqueros, siguiendo su técnica tradicional. Podemos ver aquí un video de cómo falló uno de los especímenes. Entonces, se fijan ahí, ya está girando, y acá está en cámara lenta, y lo que se puede apreciar es cómo la sección se parte en dos, ¿no? La cara posterior y la cara anterior se separan, y entonces el muro, pues, colapsa de una manera que comienza por ahí, porque justamente es la parte más débil, ¿no? Bueno, aquí están las fotos de ese video, ¿no? Entonces vemos con más detalle aquí cómo la cara de atrás pues sigue en perpendicular a su plano, ¿no?, de cimentación, a su plano de la base, pero la cara anterior pues está ya girando, ¿no? Aquí esto, y pues se cae. En el caso del segundo muro, que es el que está abajo, pues vemos que sí hay una piedra true stone acá, ¿no?, una piedra transversal, que más o menos hace que la parte de arriba permanezca unida, pero la parte inferior, la mitad inferior de la sección, pues sí se destroza, se separa, y incluso después aquí, como se ve, gira, ¿no? Entonces gira este muro porque pierde estabilidad. Este es un tercer espécimen donde ya vemos que por alguna razón los maestros se esmeraron un poco más y pusieron dos piedras transversales, entonces con lo cual vemos que efectivamente eso garantiza que la estructura permanezca como una unidad, y quizás aquí es donde falla, casi como un bloque rígido, ¿no? Aquí quizás faltaba otra piedra true stone, que si le hubiesen puesto, de repente hubiese resistido un poco más. Bueno, con respecto a los análisis, ¿no?, tuvimos un análisis de macrobloques, ¿no?, ya sabíamos por dónde iba a fallar, entonces pues hemos hecho, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos visto en los ensayos. El método analítico que hemos utilizado pues da errores, ¿no?, de aproximaciones muy buenas, ¿no? Es un método límite, y bueno, es simplemente para mostrar que
estábamos por los valores correctos. Luego también aquí muestro que el efecto de catenaria también se aprecia con este tipo en este tipo de ensayos, en este tipo de pircas, ¿sí? ¿No? Acá se ve, no sé si lo aprecian, acá hay un bulto que comienza a formarse, entonces es como un efecto de flexión ficticia, ¿no? Debido a, como le dije, al efecto de la catenaria. El resultado de los ensayos, de los 6 ensayos que hicimos, 3 con pircas de 1 metro de altura y 3 con pircas de 1.5 metros de altura, nos da un ángulo promedio de colapso de 18 grados en el primer caso y de 14 grados en el segundo. Esto, ¿no? Descomponiendo las fuerzas del peso en sus componentes, nos da que la fuerza, que el peso multiplicado por el seno del ángulo de colapso, pues nos da la capacidad máxima resistente, que en el caso de la pirca de 1 metro fue de 31% del peso, y en la pirca de 1.5 fue del 25% del peso. Bueno, también hicimos unas gráficas, ¿no? Como la que ven acá, de desplazamiento promedio versus la capacidad cortante basal máxima en porcentaje del peso, ¿sí? Entonces vemos de los 3 muros con altura 1 metro, ¿no? Vemos que el muro que tenía más true stone, pues efectivamente logra una mayor capacidad y un menor desplazamiento. O sea, son más rígidos, ¿no? Y resisten más. En realidad, este todavía se va un poquito más porque aquí hemos medido el último punto, ¿no? Anterior al colapso. Este ya se fue, se va más, es más flexible y tiene menos capacidad, ¿no? Estamos hablando de entre 10 a 20% más capacidad, solamente con el buen uso de los elementos del muro. Es decir, podríamos mejorar la técnica de la construcción de los maestros pirqueros, y con eso, solamente con eso, podríamos mejorar la capacidad resistente de estas estructuras. Bueno, también utilizamos una modelación de elementos de métodos discretos, ¿no? Utilizamos elementos pequeños para caracterizar las rocas. En estos elementos hay una interacción representada por un modelo de Coulomb, que es el que se muestra aquí, ¿no? Donde tenemos una rigidez inicial, pero después llega a un valor máximo que depende de la fricción, y ya la estructura pues no toma mayor fuerza, ¿no? Como una especie de comportamiento elastoplástico. Diferentes tipos de configuración de modelos fueron utilizados, estudiados para encontrar el óptimo, y al final decidimos utilizar, ¿no? Esta que le llaman clamps, que se llama clamps, que es un elemento que por su configuración resulta más económico computacionalmente hablando. Entonces hicimos modelos para caracterizar tanto los ensayos a escala, ¿no? Como los ensayos a escala natural, ¿sí? En los ensayos a escala natural nos interesó ver el efecto, ¿no? De utilizar el true stone, ¿no? Que acá se ve como unas líneas, perdón, el true stone en esta tercera gráfica, donde es el true stone, en esta cara de sección transversal se ve como estos bloques azules, ¿no? Y también ver el efecto del traslape, que se ve más claro aquí en esta sección de abajo, ¿no? En esta segunda sección. Entonces, comparamos, ¿no? De manera separada el efecto de usar el traslape de las secciones y el efecto de los true stone de manera separada, ¿no? Y efectivamente comprobamos lo que experimentalmente se había observado, que efectivamente el uso de estos arreglos pues mejora significativamente, y lógicamente con estos análisis pudimos estudiar de manera más académica y podemos simular muchos más casos que permiten generalizar los resultados. También obtuvimos algunos resultados de los parámetros del modelo de Coulomb que pues servirán para mejorar, ¿no? El conocimiento
que ya se tiene de estos parámetros. Finalmente, usamos queríamos ver cuál era el sismo que resistían estas pircas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con un enfoque de probabilístico y vamos a buscar un sismo al que llamamos ocasional, que tiene un periodo de retorno de 72 años, y para la sección del progreso en Caraballo resultó que de ser de 22.22 G, ¿sí? En una aceleración máxima PGA de 0.22 G, que con un efecto de amplificación de 20% podría llegar a 0.27 G, ¿sí? En este caso, ¿no? Nosotros tomamos que la pirca está sometida a 3 tipos de fuerza. Primero, a la fuerza del relleno, que es esta naranja que se ve acá. Luego, a la fuerza sísmica, que sobre fuerza debido al sismo por el propio relleno, que fue estimada por el método de Mononobe-Okabe. Y luego, la fuerza sísmica, ¿no? Sobre el propio muro, por su propio peso. Entonces, encontramos, ¿no? Que el cortante basal demandado era de, aquí está, 29, 30, sí, de 29% del peso y de 32% del peso para el caso de estas pircas de 1 y 1.5 metros. Entonces, contrastando contra la capacidad, ¿no? Vemos que en el caso de las pircas de 1.5 metros, la capacidad resulta menor que la demanda. Entonces, estos en un sismo ocasional podrían colapsar. Las pircas de 1 metro, pues están por ahí con un factor de seguridad cercano a 1, ¿no? Entonces, tampoco es que estén muy sobrediseñadas, pero sí para pircas de 1.5 metros o más, están en alto riesgo. Y justamente, ¿no? Lo que hemos tenido en el evento sísmico que acaba de pasar, pues estoy utilizando aquí el mapa de intensidades de SISMIT, que nos da efectivamente aceleraciones de 0.2, sí, ¿no? De 210, 230 GALs, que pues más o menos es lo que hemos identificado como un sismo ocasional, pues en estas zonas, ¿no? Donde está en rojo, pues y las fallas que se han detectado nos validan el estudio. Obviamente hay que hacer más estudios, ¿no? En donde podamos ver, ¿no? Realmente mayor cantidad de estudios de caso, otros tipos de pirca, otros tipos de roca, etcétera. Pero bueno, otra cosa que hemos confirmado del estudio es que efectivamente el que falla es la pirca, mientras que la estructura va a permanecer bien, ¿no? Eso lo podemos ver en la gráfica de la derecha. En la gráfica, perdón, de la izquierda, donde efectivamente vemos que las funciones de fragilidad del daño, que son las curvas en rojo y en azul, pues crecen mucho más rápido que las funciones correspondientes a las construcciones de madera o de mampostería simple o no tecnificada, ¿no? O sea, quiere decir que el daño en las pircas es mucho mayor para una intensidad dada. Perdón. Los costos también, bueno, rápidamente nada más, quisiera mostrar que pues son estructuras que evidentemente cuestan mucho menos que una estructura de concreto armado. Además, también tienen ventajas, ¿no? Debido a que su construcción tiene muy poco impacto ambiental, como se ve en esta figura, ¿no? Esta tabla que he sacado de esta fuente ahí indicada, ¿no? Comparando los muros de concreto contra los gaviones, contra las pircas, pues resulta que las pircas pues tienen en todos los indicadores que se muestran acá, ¿no? Un comportamiento mucho mejor que estas otras dos alternativas, ¿sí? Incluso que los gaviones, ¿no? Pues por ese lado, digamos, las pircas van ganando, ¿no? Costo, impacto ambiental. Lamentablemente el desempeño, como hemos visto, no es el adecuado, ¿no? Sin embargo, no queremos descartar, y en la discusión yo quisiera plantear que las pircas sí son una posibilidad
¿no? Tanto para el uso de estabilizar taludes, ¿no? En espacios públicos, como aquí estoy poniendo un proyecto que encontré propuesto para la Costa Verde, ¿no? También es posible utilizar en agricultura, en zonas sísmicas, ¿no? Siempre y cuando podamos tener una mejor técnica para, pues, de todas maneras hay que cuidar estas estructuras. Otra opción en la que se puede usar es limitar zonas naturales protegidas, como por ejemplo las lomas que están aquí en los distritos del sur y del este, ¿no? Caraballo, creo que estas son las lomas de Lúcumo, hasta también la zona de las lomas de las Vizcachas. Hay varias zonas que son protegidas y que están en riesgo. Si se fijan acá, ya están con construcciones aquí arriba, ¿no? Una solución desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista regulatorio, es utilizar estas pircas, ¿no? Para, pues, delimitar esas zonas y no afectar el entorno. En resumen, las pircas tienen un uso potencial que no es el habitacional, ¿no? Las ventajas del uso de las pircas son pues su bajo costo, su bajo impacto, ¿sí? Servicios ecosistémicos también, porque pues puede ahí utilizarse para reforestar, ¿no? Zonas que han sufrido deforestación o incendio, etcétera. Bueno, eso dentro de las ventajas. Dentro de las ventajas, actualmente no existen normativas ni regulaciones. Hace falta una mayores estudios, ¿no? Para que estos desemboquen en una normativa que permita, ¿no? El uso masivo de estas estructuras. La segunda desventaja es que efectivamente su desempeño no es el adecuado para el uso de vivienda, incluso con las mejoras que se están proponiendo, no se llegarían, ¿no? A los niveles de desempeño requeridos para las estructuras o tipo vivienda, ¿no? De acuerdo a la actual norma sísmica. Ahorita, como están resistiendo básicamente la mitad de lo que está requerido por la norma, ¿sí? Luego tenemos el riesgo, ¿no? Tenemos la informalidad, ¿no? Esto, a ser tan económico y tan, pues, se presta para esa situación de informalidad. Luego también hay que darle mantenimiento, ya que se trata de estructuras que pueden estar ante sismos, tener algún nivel de daño. Y bueno, las oportunidades son, como dije, los límites en áreas naturales, agricultura, reducción de erosión en laderas, y también hay una importante oportunidad social de inclusión de los pirqueros en una actividad formal, ¿no? En la medida que su actividad esté normalizada y con la existencia de manuales y capacitaciones, pues es una oportunidad que creo que es importante. Bueno, con eso termino y quiero dar muchas gracias al CONIC, ¿no? Y también a los colaboradores de mi equipo, que son los investigadores Dominique Daudon, de la Universidad de Grenoble, y Nicola Tarqui, quienes han participado en estos trabajos, y a los tesistas, tanto de pregrado y de posgrado, pues están ahí sus nombres, también al Fondesit, a las municipalidades que nos dieron el apoyo, ¿no? Como se ve en la foto ahí, con las personas de la municipalidad, y a las ONG, Soluciones Prácticas de MedLife, quienes fueron los que nos contactaron con los maestros pirqueros, y finalmente a Sensico también.